Estimados pastores, intercesores y amigos que ya se han conectado y a los que lo harán a continuación, les saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y sean todos muy bienvenidos a este nuevo programa de Fe y Milagros. Y a propósito de milagros, en Marcos 10, del 46 al 52, leeré uno de los milagros que Jesús hizo cuando estuvo en la tierra. Y dice así: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Qué hermosa pregunta, ¿no es verdad? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Esta historia nos enseña sobre la perseverancia en la fe, la importancia de clamar con sinceridad y el valor de dejarlo todo para seguir a Jesús. En esta historia vemos 4 puntos importantes para recordar. Primero, no callar ante los obstáculos. Aunque la gente le pedía que se callara, Bartimeo gritó con más fuerza para llamar la atención de Jesús, si se pudiera decir así. 2. Reconocer la necesidad de ayuda. Él supo ver su propia miseria y pidió misericordia con humildad, diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Tercero, dejar atrás lo viejo. Bartimeo, al ser llamado por Jesús, tiró su manto, su capa, que era su abrigo y seguridad como mendigo, para ir al encuentro de Jesús. ¡Aleluya! 4. Decidir seguir el camino. Tras recibir el milagro de la vista, no volvió a la vida de antes, sino que comenzó a seguir a Jesús por el camino. Estimados hermanos y amigos, así como Jesús fue propicio al ciego Bartimeo, hoy quiere ayudarle a usted, sea cual sea su necesidad, porque Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por ese día maravilloso que usted nos salió al encuentro y marcó un antes y un después en nuestras vidas. Ayúdenos a cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Muchas gracias porque hasta aquí nos ha sostenido con su gracia, extendiendo su misericordia y protegiéndonos de tantos peligros. Y ahora, Señor, encomiendo nuestro espíritu, alma y cuerpo y este programa en sus manos para que todo lo que hagamos sea
guiado por su Espíritu Santo para su gloria y edificación de nuestras vidas. Amén. Salmo 61. David halla refugio en Dios, habita en su presencia y guarda los votos que había hecho. Al músico principal con Ejinot. Salmo de David. Oye, oh Dios, mi clamor, atiende a mi oración. Desde el extremo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmaye. Condúceme a la peña que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Selah. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Días sobre días añadirás al rey. Sus años serán como generación tras generación. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Así cantaré alabanzas a tu nombre para siempre, cumpliendo mis votos día tras día. Muy buenas tardes o muy buenas noches. Es una alegría de poder compartir con ustedes algunas cosas, una reflexión y hablando un momento sobre el servicio y el propósito de Dios para nuestras vidas como iglesia, tanto en lo personal como congregacional. El propósito de Dios, creo firmemente para este año, que es la madurez, el crecimiento personal y también congregacional. Y para ello quiero que podamos ver un versículo en donde nos habla aquí el libro de Marcos. Podemos leerlo. Marcos 10:45. Marcos 10 o Marcos 10:45, podemos leerlo. Por aquí lo tenía yo, mirando un poquito otros versículos. Nosotros lo sabemos de memoria, pero podemos verlo. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vamos a orar un momento. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos permites compartir tu palabra. Gracias, Señor, por poder hacerlo así a través de esta grabación y que sea una bendición para muchos. En el nombre de Jesús, amén y amén. La verdad es que este versículo nos habla de algo muy, muy importante, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. En el libro de Marcos nosotros encontramos a Jesús como alguien que predica la palabra. No aparece con genealogía cuando el libro de Lucas habla de la genealogía o el ordenamiento de las cosas. Juan comienza con la eternidad, Mateo con la genealogía de Jesús como rey. Pero el libro de Marcos es algo muy, muy interesante. Habla y comienza hablando, él comienza ya trabajando. Y por eso quiero que podamos verlo aquí un momento. En este versículo se resume lo que el Espíritu Santo nos ha querido decir acerca de Jesucristo en este Evangelio. Marcos enfatiza de principio a fin el servicio. Desde el capítulo 1 comienza hablando acerca de cómo Cristo sirve. Cristo es hallado en el Evangelio de Marcos como el siervo.
Ahora, ah, este es el propósito de Dios para su iglesia, el propósito que Dios tiene para la iglesia el 2026, bueno, y el resto de nuestra vida. Eh, y quiero que tú prestes atención porque nosotros trabajamos o servimos no para llegar a ser, sino porque ya somos sus hijos completos, amados, elegidos, guardados, bendecidos por Él. O sea, trabajamos o servimos no para llegar a ser, sino porque ya somos sus hijos y estamos completos en Él. Pero el problema de nuestra época o sociedad actual consiste en que la gente no quiere ser útil, sino importante. Y ese es un problema. La gente quiere ser importante. Pero, ¿qué quiere el Señor? ¿Qué quiere el Señor Jesús para nosotros? Que maduremos, que crezcamos. Y para esto, la verdad que Él nos habla y nos dice, bueno, queremos crecer o debemos crecer, pero ¿cómo crecemos? La verdad que la iglesia tiene más de 2000 años y todavía compite con celos, envidias, chismes, perjuicios, odiándonos a veces, porque uno es de una organización, otro de otra, uno va a una iglesia, el otro va a otra iglesia. Pero cuando vemos a nuestros hijos y vemos que ellos discuten, pelean por cosas que nosotros ya tenemos o hemos visto, o también en nuestro crecimiento fuimos también allí adolescentes. Y nosotros vemos que la iglesia es adolescente. Y Él viene a buscar una novia, no adolescente, sino una mujer que ha crecido. La iglesia debe crecer. ¿Y cómo crecemos? Crecemos teniendo responsabilidad. Y para entender esto un poquito, quiero decirte que no hay nada más dañino que la irresponsabilidad. Porque la irresponsabilidad no responde a la autoridad. La característica más persuasiva de nuestra sociedad a nivel mundial hoy es la irresponsabilidad. Falta de sentido de darse cuenta de las cosas. También falta o significa inestable, suelto, inmoral. No es que dude de la salvación de algunas personas, solamente son irresponsables. La irresponsabilidad, querido amigo y hermano, no tiene ningún tipo de compromiso con nadie. Son impredecibles. Y eso es inmadurez, falta de crecimiento. Y el Señor nos está diciendo hoy que debemos de prepararnos para seguir creciendo, para ser maduros. Y esto es una demanda para nuestras vidas. Todos, en todos los niveles, tanto personas que recién se convirtieron como aquellas que llevan 5, 10, 15, 20, aquellos que ya son ministros. Somos responsables de seguir creciendo para que nuestra congregación como ministros siga creciendo con nosotros. Pero la irresponsabilidad a veces nos alcanza a todos. No se sabe, las personas irresponsables son impredecibles. O podríamos decir quizás, entre comillas, alocados. Y no se puede confiar en ellos. Siempre las personas irresponsables siempre transfieren su irresponsabilidad a otras personas. Los hombres a las mujeres a los hombres. Esta es una generación que se rehúsa a tomar responsabilidad. Cuando hemos transferido nuestro comportamiento a la sociedad, estamos en problemas. Imagínate que hace unos 1 o 2 años atrás, 25.000 trabajadores públicos con licencias médicas salieron del país. O sea, mintieron. 25.000 trabajadores públicos.
presentando licencias médicas fraudulentas. Eso es irresponsabilidad. Dios puso en Adán la mayordomía en el huerto para que fuera administrada por él, pero él también fracasó y quedó prácticamente en las manos de nuestro adversario. Pero el Señor y el propósito de Dios siempre ha sido que nosotros seamos responsables, que tengamos madurez. ¿Y cómo maduramos? Siendo responsables. ¿Cómo crezco? Siendo responsables. Necesitamos crecer, necesitamos ser responsables con lo poco o mucho que el Señor nos ha dado. La madurez y fructificación son el propósito de Dios. Y esto se expresa en el servicio. El servicio es el fruto de la madurez. Otra vez, el servicio es el fruto de la madurez. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. El apóstol Pablo dice allí en 1 Corintios capítulo 13, habla, cuando era niño pensaba como niño, juzgaba como niño, hablaba como... Más cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Hablaba, pensaba, juzgaba. La característica de un niño es que necesita la ayuda de sus padres. Si un niño no crece, algo anormal está pasando. Muchos dicen, bueno, en algunos casos crece mucho la cabeza, pero no crece el corazón. Si creciera solamente la cabeza de un niño, algo no está correcto. Hay muchos que saben y conocen la Escritura y la recitan muy bien, pero no es lo que tú sabes, es lo que tú vives. Eso es lo que verdaderamente sabes. ¿Qué es lo que caracteriza el crecimiento? Es el que dejemos de ser servidos y comenzamos a servir. A su vez, el servicio nos ayuda a seguir creciendo. Lo mismo es en lo espiritual. Algo importante, no puedo dar lo que yo no tengo, pero si tú has nacido de nuevo, ya tienes lo necesario. Eres hijo de Dios y heredero. ¿Cuál es la característica del crecimiento? El servicio. ¿Cuál es la característica del crecimiento? El servicio. El que dejamos de ser servidos y comenzamos a servir. Y aquí es donde el Evangelio de Marcos se diferencia de los otros evangelios. Porque el Evangelio de Marcos comienza hablando acerca de Jesús, pero sirviendo. Y podemos verlo esto aquí en el capítulo 1, donde en el versículo 14 dice, después que Juan fue encarcelado, vino a Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed al evangelio. Es la palabra arrepentido, recuerde que es metanoia, arrepentimiento, metanoia, que significa cambiar de mente, cambia tus pensamientos. Y entonces dice, el reino se ha acercado. Y creed al evangelio. O sea, mira, cambia tu mente y crea las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Las que nosotros tenemos hoy. Las buenas nuevas son lo que nosotros leemos en las cartas del apóstol Pablo, en las cartas del apóstol Juan, el apóstol Pedro. Nosotros, sobre todo las cartas del apóstol Pablo, aproximadamente son como 13 cartas. Él está todo lo necesario para que nosotros podamos vivir y crecer y madurar en Dios. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es servir para crecer. ¿Usted quiere crecer? Entonces tiene que servir. La Biblia también habla en los versículos 16, dice que Jesús siguió hablando a otras personas, predicándole, sanó a un hombre que tenía un espíritu inmundo, luego sana a la suegra de Pedro,
Y el verso 32 dice, y cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y echó fuera muchos demonios y no los dejaba hablar a los demonios. Bueno, imagínense, todo el capítulo 1 hablando de milagros, de sanidades, sanando a mucha gente. Y sigue, dice que recorre Galilea enseñando y predicando. El versículo 40 dice, vino a él un leproso rogándole, si quieres puedes limpiarle. La Biblia dice que Jesús tuvo misericordia de él, extendió la mano y le dijo, quiero ser limpio. Qué buena palabra. Cuando él le dijo, si quieres puedes limpiarme, él le dijo, quiero. Y hasta el día de hoy lo sanó. Y el versículo, prácticamente los últimos versículos, el 45 dice, pero ido, él comenzó a publicarlo por muchos. Le dijo que no le dijera a nadie, pero comenzó a decirle a todos. Y termina, si no se quedaba, él se quedaba, no entraba a las ciudades ya por esto, se quedaba en lugares desiertos y venían a él de todas partes para escucharlo y para ser sanados. El día de hoy, nosotros podemos ver, estimados hermanos, que a veces ¿cómo podemos decir? Nosotros nos apartamos tanto que no tenemos a quién evangelizar. Y si nosotros miramos a Jesús, venía la gente porque quería escucharlo. Ahora la pregunta es, ¿la gente, tus amigos inconversos, quieren escucharte? ¿Jesús los atascaba de religión o de una relación? La Biblia dice que Jesús decía, yo hablo lo que el Padre habla, yo hago lo que el Padre hace. A veces somos demasiado tensos, somos demasiado religiosos. A veces insistimos demasiado. Pero la Biblia dice, sobre todas las cosas pide sabiduría. Sabiduría es prudencia también. Para hablar a otros, saber callar, saber hablar, saber orar por alguien. Los milagros los hace el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Así que usted puede orar por la gente y Dios va a responder. ¿Cómo servimos? ¿Cómo servimos? Siendo responsables. Todos tenemos la capacidad de orar por otras personas. Como alguien dijo, bueno, pastor, no sé orar. Bueno, tome un avión. Cuando el avión comienza a moverse demasiado, todos aprenden a orar. Pero la verdad que no. La oración es algo muy sencillo. Es hablar con Él. Es tener intimidad con Él. Eso trae madurez a mi vida, trae crecimiento. La intimidad con Él trae madurez, pero también siendo responsable. Cuando somos responsables, cuando servimos, crecemos. Aquí vemos entonces, también en este primer capítulo, vemos nosotros cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús. Y vemos que 18 años, de los 12 años a los 30 años, no sabemos nosotros nada de la vida de Jesús. Hay algunos que dicen que trabajó con su padre en los asentamientos romanos allí, porque recuerde que el papá José era un carpintero y los carpinteros eran albañiles, trabajaban en piedra y en madera. Y muchos dicen que Jesús pasó 18 años trabajando con su padre, por eso le decían Jesús de Nazaret o el hijo del carpintero, como un oficio. Pero otras cosas que no están comprobadas es que Jesús estuvo en el norte de África, estuvo en la India y en Europa. Bueno, pero esas cosas no están escritas y también no son necesarias quizás que sepamos qué hizo. Lo que sí sabemos es que en estos 18 años de silencio, Él
como hombre aprendió a escuchar la voz de su padre, porque él dijo, mi padre y yo somos uno. Y eso fue lo que los judíos no pudieron soportar, que él se hiciese uno con el Padre. Y esto es muy importante para nosotros hoy. Nosotros también somos, como hijos, somos uno con el Padre. Mire, sin hacer ningún milagro registrado, en el verso 11 del capítulo 1 de Marcos dice, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Oye, el Señor hoy te dice que eres su hijo amado, su hija amada, y que se complace en ti. ¿Sí? Jesús no había hecho ni un milagro, y Dios ya se complacía en él. Y eso es por la intimidad. Eso es por saber estar en la presencia de Dios. Y Él es no solamente nuestro Dios, es nuestro Padre. Debemos tener esto en nuestro corazón. El Padre y yo, uno somos. ¿Por qué? Porque Él vive en mí por medio de su Espíritu. Y Él prometió estar con nosotros hasta el fin. Usted puede decir, pero el Espíritu Santo es Dios. Jesús dijo, yo no los dejaré, estaré con vosotros siempre. Él también es Dios. Qué interesante que después de 18 años aparece Jesús a los 30. ¿Por qué quiero hacer hincapié en esto? Porque a los 30 años es la edad del servicio. A los 30 años Jesús comienza su ministerio. Por eso todos tenemos una edad madura. Una edad para servir al Señor, cuando estamos maduros. Por eso nos encontramos aquí en el primer capítulo de Marcos, nos encontramos a Jesús sirviendo. Él había alcanzado la madurez. Creció escuchando la voz de su Padre, la voz del Padre de solo gracia. ¿Cuál es el propósito del servicio? Aquí vemos nosotros que el propósito del servicio es, vemos donde reconocemos, el Padre reconoce a su Hijo y Jesús entra en la edad del servicio. Y como dije anteriormente, ya era amado, ya era reconocido, ya complacía el corazón del Padre, así como tú y yo. Él también dice, tú eres mi hija amada, tú eres mi hijo amado. Para ello, nosotros tenemos cosas que podemos ver. En el Antiguo Testamento, nosotros encontramos algunas cosas que nos hablan de cómo crecer y madurar, cómo ser responsables. En el libro de Génesis, capítulo 49, donde vemos nosotros que Jacob profetiza y la vida futura de cada una de estas tribus, habla sobre Isaacar y le dice, asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Un asno no es algo para nosotros, quizás sea negativo, terco, torpe, lento, qué sé yo, pero no es como nosotros pensamos en el día de hoy. En la antigüedad, en estos tiempos, los asnos eran un animal muy noble, muy valorado por su resistencia física, fuerza, capacidad de trabajo continuo y por esa fuerza, esa capacidad de llevar carga. Nosotros lo vemos sobre todo en las minas, pero no solamente en las minas de oro, de esto, no. El asno es un animal de carga, con características de cuando es maduro, de paciencia, de muy tranquilo, un tranco
un tranco muy, muy lento y muy cómodo. Recuerde que Jesús usó un asno para entrar en Jerusalén y que habla de humildad, que habla de alguien muy paciente, tranquilo. El versículo 15 dice, y vio que el descanso era bueno. Esto describe a que toda la tribu de Isaacar prefirió estar cómodos en casas. La abundancia de lo material trajo a esta tribu que tenía, lo trajo a la quietud, al descanso. El descanso es bueno. Por eso hay un día para que nosotros descansemos. Dios creó el Shabbat para descansar. Dice que Dios descansó después de haber hecho todo. Nosotros también debemos de reconocer los tiempos de descanso. Esa es otra cosa importante también. Se me había olvidado decir. Nosotros que estamos hablando acerca del crecimiento y la madurez, un niño no reconoce la hora de dormir. Los padres generalmente son los que le dicen ya a la cama, a descansar, es hora, porque el niño no lo reconoce el tiempo de descanso. Pero cuando una persona crece y llega a la edad de madurez del servicio, debe de reconocer los tiempos de descanso. Qué bueno, ¿no? El descanso es bueno, sí, pero no para quedarse allí. Dice que se recuesta en los apriscos. O sea, prefirió el descanso a hacer lo que debía de hacer. Lo que vemos aquí en Isaacar, mencionado en un animal como un asno fuerte, de huesos fuertes, gruesos y con estas capacidades asombrosas de resistencia y fuerza, pero decide no llevar cargas, porque se recuesta, descansa. ¿Sabe? Hoy podemos disfrutar de algo que en ese momento no podían. En el Antiguo Testamento era todo obras. Hoy nosotros por la fe, nuestra vida puede ser diferente, porque hay muchos creyentes hoy como los hijos, como hijos de Dios con grandes capacidades, dones, talentos, que son impresionantes y deciden no hacer nada, no involucrarse, no ayudar o hacer menos de lo que se espera de ellos. Cuando una persona es madura, reconoce el tiempo del servicio y el tiempo de descanso. Y para ello es necesario que nosotros también veamos algunos textos, porque lo vamos ahora a enfocar en lo que es la intercesión, la oración. La Biblia nos dice en Ezequiel capítulo 22, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Qué bárbaro este versículo. Pero muchas veces se usa fuera de contexto, en el sentido de que aquí está hablando acerca de que todos los reyes, sacerdotes y la gente, el pueblo, los príncipes, todos se habían contaminado, todos hacían lo que bien les parecía. Aún los profetas, todos hablando mentira, vanidad y no había nadie que hiciese o se pusiese e intercediese por otros. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, que se pusiera en la brecha. Porque una brecha en una guerra, si el enemigo encuentra una brecha, la ciudad toda es invadida. Por eso dice, y busqué entre ellos un hombre que se pusiese en la brecha, que hiciese vallado delante de mí, que se pusiese delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y no lo encontró.
nosotros vemos, aquí hay unos versículos, unas escrituras parecidas aquí en Isaías. Creo que vamos a Isaías. Un momento. Isaías primero, 49 creo que era. Vamos a mirar. Vamos a mirar estos versículos aquí. No están. Bueno, ¿dónde están? No? Estos se pierden cuando uno los quiere usar. Bueno, pero hay uno acá y hay otro. Aquí está, 59:16. Y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Dice, y vio que no había hombre y se maravilló. Dios se maravilló, pero de manera negativa, que no hubiera quien se interpusiese, quien intercediera. Y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Está hablando de Cristo. Capítulo 63 de Isaías ahora, verso 5. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo. Mira, ahora, cuando dice en Ezequiel, dice que no había quien que se interpusiese entre él y la tierra. La verdad que dice, para que no destruyese la tierra, a favor de la tierra, para que yo no lo destruyese. Es el mismo pensamiento y dirección en cuanto a Jesús cuando abre los pergaminos y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y dice, por cuanto está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Pero no habla del día de venganza. En Lucas no lo menciona. Dice, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Es algo que el Señor no menciona, el día de la ira. ¿No? ¿Y por qué lo hizo? Porque Él es el Señor, porque estamos en un tiempo de gracia. Mire, un momento antes, vamos a Juan capítulo 19, y vemos quién es nuestro verdadero intercesor. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Pilato les dijo, he aquí el hombre. He aquí el hombre antes de ser crucificado, porque luego la gente gritaba, crucifícale. Pero Pilato, una persona no creyente, está diciendo, vean, este es el hombre al que Dios preguntaba en Isaías, en Ezequiel, preguntaba, ¿hay algún hombre? ¿Hay alguien que se ponga entre el cielo y la tierra, interceda a favor de la tierra? Entonces no lo hallé, si no destruía todo. Pero él lo encontró. He aquí el hombre, Jesucristo. He aquí el hombre, traspasado, golpeado, desfigurado, dice Isaías 53, como que escondimos de él el rostro. Pero ese era el hombre, azotado, herido, traspasado. Juan 19:5. He aquí el hombre.
Él es nuestro intercesor. Cuando Jesús nació, ah, le trajeron oro, incienso y mirra. La mirra referente a esto habla de su triple ministerio como profeta, y fue lo que hizo él. Incienso, intercesor, sacerdote, y oro, rey. Interesantemente, en la primera parte él ya la cumplió como profeta, y él dijo que volvería y está a punto de hacerlo. ¿Qué hace hoy el Señor 2000 años después que Él subió o ascendió a los cielos? ¿Qué hace? La Biblia dice que Él intercede por nosotros. Él es hoy nuestro intercesor. Y por eso nosotros debemos de acercarnos a Él agradecidos de que Él intercede por nosotros. Y si Él intercede por nosotros, ¿tú crees que es por menos? ¿Tú crees que Él va a fallar? Si vamos a la oración intercesora aquí del mismo Juan, capítulo 17, Él dice: Padre, he manifestado tu nombre a todo, ninguno se perdió, de los que tú me diste, ninguno se perdió. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Solo el destinado, digamos. ¿Y tú crees que te vas a perder si tú has creído en Él? De ninguna manera. Yo no sé interceder, me cuesta orar por otros. No tienes que hacerlo, bueno, si te puedes tomar un tiempo permanentemente, un lugar para orar, me parece muy bien. Pero si no lo puedes hacer, tu vida misma debe ser una vida de oración. Constantemente volver tu mirada a Él. Él es la roca de los siglos. Él es la vida. Él es tu proveedor. Él es tu sanador. Él es tu protector. Él es todo lo que tú necesitas. Él es todo lo que yo necesito. Necesitamos de Él. Él se puso en la brecha. Y Pablo dice: nada nos podrá separar de su amor. Y esto es lo que muchos necesitan escuchar. Este mensaje de salvación. Y lo puedo hacer de donde estoy. Desde mi trabajo, mi casa, desde la universidad, colegio, desde a mi familia, amigos, en los deportes, a través de las redes sociales. Podemos hablar de su amor a favor nuestro. Él es nuestro intercesor. Él no va a fracasar. Por eso Él dijo: todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. En otra ocasión dice: todo lo que pidan al Hermanos, les saludo en el nombre del Señor Jesús a cada uno de ustedes, dando la gloria, la honra, la alabanza, la adoración al Señor, reconociendo su grandeza, reconociendo su poder, reconociendo su amor y sus misericordias que son nuevas cada mañana. Alabo su precioso nombre y en este momento voy a contar un testimonio dando siempre la gloria a Dios porque Él es el que hace todas las cosas. Yo estando ya caminando en los caminos del Señor, en ese tiempo nosotros hacíamos reuniones por las casas, cultos por las casas, culto familiar, y invitábamos a las vecinas del sector, a los vecinos, al que quisiera ir a la reunión para escuchar la palabra del Señor. Así fue que teniendo esa pasión por las almas perdidas, porque cuando me convertí al Señor fue una de las cosas que pasaba en mi corazón, que parece que el Señor iba a venir ya pronto. Entonces yo quería ir y hablar a todas las personas para que no se quedaran, sino que se fueran con el Señor.
Y así fue que en una de esas reuniones que teníamos en las casas, fue una de las vecinas a escuchar la palabra del Señor, y cuando escuchó la palabra del Señor, ella dijo: yo quiero recibir al Señor en mi corazón, porque su vida no, en ese momento no estaba en paz, estaba pasando problemas, así que ella recibió al Señor en su corazón, y así fue que nos empezamos a visitar, la empecé a discipular, a enseñarle la palabra y bueno, a enseñar lo que el Señor nos mandó ahí en la Gran Comisión, y a ser discípulos. Y en ese tiempo ella también tenía esa pasión por las almas perdidas, el poder ir a hablar, porque en ella hubo un cambio. Entonces ella ya estaba segura que en los caminos del Señor había paz, felicidad, gozo, había una nueva vida, esa vida de abundancia que el Señor nos ofrece. Así que nos pusimos de acuerdo con mi hermana vecina para estudiar la palabra, para orar, para ayunar, y eso empezamos a hacer diariamente. Y bueno, fue una de las cosas que el Espíritu Santo ponía en nosotros, que íbamos a estudiar la palabra, íbamos a hacer todo lo que ya les he mencionado, pero sí no dejamos que el enemigo entrara, porque si yo decía una palabra que a ella le molestara, ella me decía inmediatamente, y viceversa. Entonces sí nos poníamos en paz y no dejamos que entrara nada que perturbara el caminar del Señor. Así que mi hermana, con esa pasión de entregar la palabra del Señor, también empezó a entregar la palabra a sus hermanas de papá y mamá, a sus hermanas de carne, digamos. Pero había una de ellas que no le gustó que le predicara, así que la insultaba, le ofrecía cualquier cosa menos cosas buenas, y eso era lo que le ofrecía cuando ella la visitaba. Así que un día llegó y me contó la historia que estaba pasando con su hermana, y ella se sentía muy triste. Y como estábamos ayunando, orando y leyendo la palabra, seguimos orando. Yo le dije: hermana, vamos a seguir orando, y el Señor nos va a dar el día y la hora para ir a hablarle, y ella tendrá que estar ahí a escuchar la palabra del Señor. Cuando tú oras, lees la palabra y ayunas, tú tienes esa seguridad, esa confianza de que el Señor lo va a hacer. Y fue así, empezamos a orar, a ayunar por la hermana de ella, y elegimos un día. Tal día vamos a ir a visitarla. Fuimos a visitarla y allá tocamos la puerta y fuimos con la autoridad del Señor. Ella abrió la puerta y bueno, mi hermana iba al ladito mío, como ya la conocía, y yo, en el nombre del Señor, le dije: señora, venimos a mandada por el Señor Jesús a hablarle de la palabra de Él, a predicarle el Evangelio. Y ella nos quedó mirando, no tuvo ninguna mala reacción, nos hizo pasar, así que adentro de su casa ya le empezamos a hablar del Señor, le mostré los dos caminos, que si seguíamos al Señor, la promesa del Señor eran esas de bendición, vida, abundancia, de felicidad, de paz, y el camino del enemigo era muerte eterna, y le especifiqué bien los dos caminos. Antes que terminara de hablar, ella dijo: sí, yo quiero recibir al Señor, yo quiero recibir al Señor. Y bueno, hicimos la oración del pecador, y ella recibió al Señor en su corazón. Y después que recibió al Señor en su corazón, yo le dije: ¿qué le gustaría a usted pedirle, Señor, ahora que ya usted es su hija?
y ella dijo, yo quiero que el Señor me dé una casita, porque en ese tiempo ella estaba viviendo en el campamento de Lanín. En esa parte ahí, ustedes saben cómo es esa parte. Entonces oramos por una casa para la hermana porque dijo, yo si el Señor me da una casa, yo abro las puertas de mi casa para que se siga predicando el Evangelio. Y así fue que, no sé si al mes, a los 2 meses ya le dieron una casita y ella feliz de la vida nos comunicó que teníamos que ir porque le habían entregado una casa para que se hiciera culto. Fuimos a hacer culto, empezamos ese ministerio ahí de entregar la palabra del Señor y fue maravilloso cómo el Señor se glorificó en ese lugar. Ella era casada, tenía su esposo, tenía 5 niñitos y 5 hijos, y uno de sus hijos estaba enfermo de su piel. Había ya buscado por los doctores a ver que le hicieran remedio, pero nada pasaba. Y cuando empezamos a ir, oramos por él y el Señor se glorificó y lo sanó también. Así que alabado sea el Señor por eso. Después la hermana dijo, yo quiero pedir al Señor, dijo que me dé hijitas mujeres porque tengo solamente hijitos hombres. Oramos al Señor para que le diera mujer y el Señor le dio 2 hijitas mujeres después. Seguimos adelante entonces ahí haciendo culto, visitando a los vecinos. Nos íbamos 1 hora antes de empezar el culto a visitar a los vecinos, invitarlos a la reunión, y así fue creciendo la fama del Señor. El Señor empezó a sanar a enfermos, el Señor empezó a glorificarse de una de otra forma en ese lugar, y así sucedieron muchos milagros, sucedieron muchas conversiones también, y fue así que nosotros era una pasión tan grande que ella iba con sus hijos a ese lugar de los ricos en la población. Ese lugar de los ricos, ella iba con sus hijos pequeños que tienen que haber tenido unos 5 o 7 años. Yo también iba con mi hija que era pequeña. No nos importaba el frío, el hambre, el calor, no nos importaba nada. Cuando nos íbamos en la micro, nos bajábamos allá para llegar a la casa, que serían como 15 minutos caminando. Se ponía a llover de una manera tan grande que nos mojábamos completamente, desde arriba hasta abajo. Nos mojábamos y nosotros no nos importaba, estábamos mojadas, hacíamos la reunión como de las 7 hasta las 9 de la noche, 9:30, y el Señor seguía glorificándose, se sentía la presencia del Señor, y maravilloso. Los niños de 5 años, 6, 7 años fueron bautizados por el Espíritu Santo, ellos hablando en lengua, llorando. Fue un tiempo maravilloso. Así que yo les insto a todas las personas que me están escuchando que puedan ponerse de acuerdo con una persona, busque su compañera, si es hermana, busque una compañera de oración, si es hermano, busque un compañero de oración, estudien juntos la palabra, oren juntos, ayunen juntos, pónganse de acuerdo, porque el Señor dice que cuando hay 2 que se ponen de acuerdo en la tierra, Él escucha y responde. Yo le podría contar muchas maravillas más de lo que el Señor hizo en ese lugar con nosotros, usándonos como instrumento, porque toda la gloria, la honra, la alabanza, el reconocimiento de su poder, de su misericordia, son para el Señor, porque solamente, como le digo, somos instrumentos. Y si estamos un poquito así como que me gustaría que pasara eso conmigo, si su fuego está un poquito apagado, como dijo Pablo a Timoteo,
Aviva el fuego del don de Dios que está en ti y verás que el Señor hará maravillas, milagros. Y estamos en los últimos tiempos donde debemos de aprovechar muy bien el tiempo. Hermanos, este es parte de ese testimonio. Que el Señor les bendiga, les guarde, que el Señor los use donde quiera que vayan. Aprovechen bien el tiempo, aprovechemos bien el tiempo porque esto es para todos. Y les bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Y la gloria, la honra, la alabanza es para nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Salmo 62. David alaba a Dios y manifiesta que es su refugio, su roca y su salvación. El Señor juzga a los hombres conforme a sus obras. Al músico principal, a Jedutún. Salmo de David. En Dios solamente espera acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Solamente Él es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo conspiraréis contra un hombre? Pereceréis todos vosotros, caeréis como pared acostada, como cerca ruinosa. Solamente conspiran para derribarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Selah. Alma mía, solamente en Dios espera acallada, porque de Él viene mi esperanza. Solamente Él es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Confiad en Él en todo tiempo, oh pueblo. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Selah. Ciertamente vanidad son los hijos de los hombres comunes y mentira los hijos de los nobles. Pesándolos a todos por igual en la balanza, serán menos que la vanidad. No confiéis en la opresión, ni en la rapiña os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Amado Padre Celestial, en este momento, Señor Jesús, vamos a tu divina presencia, Padre amado, para pedirte por nuestro presidente, bendito Dios, que tú des la sabiduría, Señor Jesús, para que él pueda gobernar nuestro país, junto a sus colaboradores, Padre amado, que puedan trabajar unidos, Señor Jesucristo, oh Padre Celestial. Te alabamos y te pedimos, Señor Jesús, que usted toque también los corazones de ellos cada día, Padre amado, Señor Jesucristo. Clamamos a ti que tu salvación también les alcance, Padre Celestial, porque ellos también tienen una preciosa alma que salvar, que puedan reconocerte a ti como Salvador y Padre Santo de sus vidas, Señor Jesús. Oh Padre amado, bendito Dios, que tu poder, que tu Espíritu Santo les alcance también, Dios eterno. Ahora, Señor Jesús, también rogamos que nos envíes poder de lo alto y que podamos ser llenos de tu Espíritu Santo, Padre amado, sobre nuestras vidas y poder buscarte, Señor, en espíritu y en verdad. Poder, Señor Jesús, tener sed de buscar, Señor Jesús, ríos de agua viva que fluyan dentro de nosotros, Padre. Oh bendito Dios, te rogamos que por tu misericordia, Señor Jesús, también tú puedas tocar nuestras vidas, Padre amado, bendito Dios.
Ahora también, Dios mío, pedimos por toda esa gente, Señor Jesús, que están damnificados, que han sido, Señor Jesús, Padre Celestial, que el mal tiempo, Señor Jesús, oh Padre Celestial, ha dañado sus hogares, Señor Jesús, las lluvias, Padre Santo, bendito Dios, que usted sea también, Dios mío, por misericordia, Señor Jesús, bendiciéndoles, ayudándoles, Padre amado. Oh Señor Jesús, sabemos que tú obrarás conforme como usted sabe hacerlo, Padre Celestial, bendito Dios. Usted pueda proveer, Señor Jesús, lo que falta, Dios mío. Oh bendito Dios, en el nombre de Jesús también clamamos que tu mano sanadora, Señor, sea sobre esas vidas, Padre Celestial, para que no lleguen, Señor Jesús, enfermedades, Señor Jesucristo. Cúbreles con tu sangre, bendito Dios. Protégele, Dios eterno. Oh Señor Jesús, gracias Padre, gracias Señor Jesús, porque sabemos que estamos clamando a un Dios que todo lo puede, a un Dios lleno de amor, de misericordia, Señor Jesucristo. Gracias Padre amado, bendito Dios, porque usted es un Dios que todo lo puede, en el nombre de Jesús. Amén y amén. También ahora quiero hacer la invitación para el próximo martes a nuestro programa Fe y Milagros. Que el Señor les bendiga. Amén.